María la Trinitaria. No nació en la calle de la Trinidad ni en ninguna de las del barrio, mujer más bonita ni más trechenera, ni más merecedora de colocarse en un trono, ya que no en un altar, pues el decirlo fuera una herejía, que la hija menor de la señora Isabel Martínez. Era de finas facciones, de ojos húmedos y dormidos, labios rojos como cerezas maduras, nariz irreprochable, manojillo de rosas por mejilla y una dentadura blanca como la nieve. Su pelo, castaño, largo y abundante. Su cuerpo tenía voluptuosas ondulaciones, encantos que seducían. Ni envidias para sus más célebres esculturas. Su voz tenía un timbre argentino, un eco que acariciaba, que sonaba agradablemente al oído y repercutía en el corazón. Y si mucho valía por lo físico, más valía moralmente considerada. Tenía un corazón de oro, y si bien su educación no fue perfecta y se hizo mujer dentro de un ambiente especial, que más bien la guiaba a lo malo que a lo bueno, al cumplir los 15 años se mostró formal como poca, reservada con las amigas, seria con los hombres, dura con los atrevidos y digna sin afectación en todos sus actos. Un buen consejero y un sentido moral perfecto le hicieron entender lo que sus compañeras no podían apreciar, lo que sus amigos tenían interés en que no supiese y lo que en su niñez nadie le enseñó. Fue buena y por buena la envidiaron muchas veces, la calumniaron otras y la hicieron llorar amargamente, que en torno de toda mujer joven y guapa revolotea siempre la envidia, la calumnia y el apetito soez. Fue una obrera aplicada, una sacerdotisa del taller y una hija ejemplar, que con sus pequeñas ganancias sostenía a su abuelo paralítico y a su madre enferma. Entre sus muchos encantos tenía el de cantar con una maestría tan grande que no hubo cantaora que con ella compitiese, ni fiesta que no fuera celebrada sin María. Asistiendo a ella, dejaba apreciar la flexibilidad de su voz. Las notas salían de su garganta con tanta facilidad como limpieza, seduciendo a todos los que la oían con admiración para romper después en tempestad de ole, bravo y aplauso. Como María tenía un corazón muy grande, no supo sustraerse a las debilidades del amor y también pagó su tributo en los altares del niño vendado. No todos elogiaron su elección, pues el hombre que la quería era pobre, le doblaba en edad y tenía una larga historia amorosa que hacía esperar una probable inconstancia. Llamábase Jacinto y conoció a María siendo niña. Cuando ella iba al taller y durante cierta enfermedad que hizo temer por la vida de la muchacha, Jacinto, con admirable desinterés, abonó médico, medicina, le procuró cuidado y alimento, y engendró con su noble proceder un sincero afecto en el corazón de la joven. Volvió María a su trabajo, pero todas las noches se hablaban, se referían sus impresiones y acabaron por amarse sin darse cuenta de que se amaban. Ella le contó su secreto, sus faltas de niña, sus hechos de mujer, y él acabó por cifrar en ella todos sus deseos y todas sus esperanzas. Jacinto le puso maestros de escritura, de lectura, de música, y aquella voz, educada, reveló bien pronto que era tesoro que no podía producir muchos miles de duros a su feliz poseedor. El maestro Heller, un italiano, hijo de padre alemán, pero que residía en Málaga hacía más de 25 años, se sintió muy orgulloso de su discípula. Nunca hubo otra igual,
ni la había en Málaga, ni era fácil hallarla. Sus compañeros se la envidiaban, y él hablaba a todas horas de ella. Le compraba las partituras de ópera y zarzuela y la obligaba a cantar en conciertos y reuniones privadas. Jacinto se encontraba cada día más enamorado y cada vez más triste. Perdidas de fortuna, contrariedades de la suerte se llevaron sus ahorros, y a duras penas ahora podía vivir y mantener a su familia. Así pues, no le era posible casarse con la mujer que adoraba. Había para ello dificultades de órdenes distintas que no podía vencer. ¿Cuáles eran estas? Como nuestra relación tiene más de historia que de cuento, y ella o él pudieran adivinar el caso que nos inspira estos reglones, consideramos oportuno no entrar en ciertos detalles innecesarios al interés de la acción. Desde su maestro hasta el más humilde de los amigos de María, veían en ella una tiple de esperanza, de verdadero porvenir. Estaba en disposición de un contrato y tras él vendrían la riqueza, los aplausos, los elogios y por supuesto la felicidad de ella y de los suyos. María soñaba a veces con esa felicidad. Su espíritu se trasladaba a los goces de esa nueva vida y sonreía y se alegraba, pero de pronto pensaba que tendría que abandonar a Jacinto, a su Jacinto, al hombre que adoraba, al que tanta gratitud debía y tanto amor guardaba. Y entonces los sueños alegres se tornaban tristes y la sonrisa en lágrimas. Pero Jacinto comprendía que su amor era la causa de que aquella mujer no lograse el porvenir que la suerte le ofrecía. No podía por entonces hacerla su esposa, no le era fácil ofrecerle bienestar alguno, y la misma resignación y la misma alegría con que ella aceptaba situación tan especial lastimaban su amor propio, su honradez y su modo de pensar. Era necesario un sacrificio, pero el suyo era menor que el de María. En esa jugada él ponía su egoísmo y ella su porvenir, su felicidad. Cuando él muriese, y Jacinto ni era niño ni gozaba de gran salud, solo la miseria, el desamparo y la soledad esperaban a la que podía ser ahora rica y acaso deseosa si él obrara como debería obrar. Y la ocasión llegó. Su maestro recibió carta de un amigo empresario proponiendo para María una contrata envidiable, quizás mejor que la que debería esperarse. Iría a Milán a cantar durante 2 meses y después recorrería el mediodía de Francia y parte de España. Rebosante de júbilo, hasta en la brillantez de su mirada, el maestro Heller se presentó una noche con la carta del empresario en casa de María. Allí se hallaba Jacinto y oyó la lectura de la carta, sintiendo como si un puñal de fina punta y afilados cortes penetrase poco a poco en su corazón. María le miró. La madre de ésta no vaciló en creer que la felicidad se les entraba por las puertas. Jacinto se limitó a apoyarse sobre la pared y a exclamar casi maquinalmente: esto era de esperar. Nada se resolvió aquella noche, y el maestro, con verdadera extrañeza, sin explicarse que los demás no se embriagaran de su alegría, quedó en volver para contestar. Triste fue la entrevista entre María y Jacinto. Este procuraba vencer y convencer a María que debía aceptarla. Ella leía en los ojos de Jacinto, adivinaba su dolor, pero sus esfuerzos se estrellaban en la impasibilidad de aquel hombre que a veces sonreía y a veces callaba. Eran 2 corazones muy grandes y muy nobles que buscaban el propio sacrificio por evitar el ajeno, que torturaban sus almas por hacer que un rayo de felicidad, un poco de sol, penetrase
en el corazón adorado. Al final, el contrato se firmó. Heller, lleno de alegría, anunció la buena nueva. Llegó el dinero para el viaje. María preparó su equipo de escenario, que humedeció 100 veces con lágrimas amargas. Su familia y sus amigos estaban alegres, pero ella estaba triste y melancólica, preocupada. Jacinto, frío, fingiendo siempre. Llegó el día de la partida. Sobre la cubierta del vapor se miraban María y Jacinto, con los ojos muy abiertos, muy fijos, como si quisieran compensar en un momento todo el tiempo que habían de pasar sin verse. No hablaban, o por no encontrar palabras con que expresar sus ideas, o por parecerles poco todo lo que pudieran decirse. Al fin sonó el silbato de la máquina y tuvieron necesidad de alejarse del vapor los que no fueran tripulantes o pasajeros. Los dos amantes se acercaron maquinalmente como dos autónomas. La despedida fue ceremoniosa. Parecían dos estatuas que se abrazaban. Ni una frase, ni una queja, ni una lágrima. María se retiró a la cámara del buque, se arrojó sobre un diván y allí lloró sin atender a los ruegos de su madre, desesperada y loca. En tanto, Jacinto procuró alejar de su lado a Enrique, el amigo más íntimo, que conocía sus secretos, que le estudiaba bien y sabía que esas naturalezas suyas, frías, son en ciertos trances los más terribles. Enrique hizo lo posible por no separarse de su amigo, pero éste repetía que estaba tranquilo, que sus nervios le obedecían y que pensaba retirarse y acostarse por si era posible conciliar el sueño. Pero Jacinto, al doblar la esquina de su calle, no entró en su domicilio. Se paró en la puerta, esperó unos minutos y luego se dirigió a la casa donde María habitaba y cuya llave había quedado en su poder para entregársela al dueño cuando se sacase los muebles y objetos que allí quedaban. Apenas entró, arrodillóse ante un cuadro de la Virgen, delante de la que ardía una mariposa encendida durante horas que había puesto la mano de María. Los sollozos le ahogaban y los ojos los tenía arrasados por el llanto. Se levantó después, besó una cruz que estaba a la cabecera de la cama de María, miró con tristeza el vestido que a diario ella usaba y, vacilante, como si estuviese ebrio, cayó pesadamente como un cuerpo muerto sobre la butaca donde ella se sentaba, cosía, hacía sus labores y donde tantas veces le juró cariño. De pronto le pareció oír su voz que le llamaba, dulce, cariñosa, reteniéndole a su lado, como en aquella noche en que, fingiendo enojarse, le pedía que no se ausentase todavía, que era temprano. Aquella voz soñada se desvanecía, haciéndole comprender que deliraba. Volvió a la realidad y se halló solo y triste, alumbrado por aquella mariposa que la piedad de su adorada colocó ante la Virgen. Las predicciones del maestro Heller se iban cumpliendo. María era en todas partes recibida con ovaciones. La adulación se agitaba en torno de ella y se le auguraba una reputación universal y una fortuna ganada con el cultivo de su arte. Así lo pronosticaban los críticos más temidos y severos. En el fondo de su corazón, el afecto a Jacinto vivía como al dejarlo. Las únicas horas de verdadera felicidad eran aquellas en que le escribía, en que besaba su retrato, en que recordaba las horas alegres que dejó en su camino. No obstante, María, ya por vanidad de mujer, ya por atacar la ficción como un deber, no dejaba de aparecer satisfecha. Oía la galantería de uno y las alabanzas de otro, pero nadie adivinaba la pasión que sentía. Jacinto, por el contrario, el que llegó al sacrificio fingiendo tanto,
no pudo fingir más y fácilmente se adivinaban sus amarguras. Enflaqueció notablemente, solo hallaba algún consuelo recorriendo los sitios predilectos de María y esperando sus cartas y escribiéndole horas enteras. Sus compañeros estaban cuidadosos, pues le veían enfermo y en algunas ocasiones próximo a la locura. Celebraba una noche en el Teatro de San Carlos de Lisboa su beneficio la Nobel cantante. Era la ópera escogida La Tosca, donde María hacía prodigios como cantante y como actriz. Localidades y galerías estaban llenas. Al terminar el tercer acto, la ovación fue delirante, frenética. El escenario se cubrió de flores y valiosos presentes, entre ellos algunos del propio soberano. María, adelantándose al proscenio, expresaba su gratitud, pero en aquellos instantes sus pensamientos no estaban allí, estaban en su amante, pues sólo faltaba a su felicidad la dicha de verlo a su lado en aquella noche tan inolvidable. Tardó en alzarse el telón para el último acto, el amanecer de Roma. Aquel hermoso trino musical se escuchó como religioso silencio. Apareció al fin la tiple. Su voz tenía notas extrañas. Estaba verdaderamente emocionada. El público creyó que se había impresionado más de lo que era de costumbre. La extrañeza aumentó al verla como distraída, como si no se amoldase a las situaciones, como preocupada por otras ideas. Y así acabó Tosca. Aunque el público no dejó de aplaudir al final, y aquella misma noche se agotaron las localidades para el día siguiente. ¿Qué había ocurrido en el entreacto del tercero al cuarto acto para que así se preocupase María? Cuando se terminó la ovación, antes detallada, el cartero le había entregado 2 cartas, y las 2 con sello de España. María se encerró en su camerín, rehuyendo las visitas de los que iban a felicitarla, algunos de los cuales lo comentó como un desaire. Apenas cerró la puerta, abrió la carta que traía la letra de Jacinto. Casi era la carta de un loco. Estaba celoso. Almas calumniadoras, miserables, infames, le habían escrito un anónimo diciéndole que María le había olvidado, que tenía cariño a otro hombre y que éste iba en la misma compañía que ella. En aquella carta, unas veces la maldecía o la despreciaba, otras le reconvenía con las frases más dulces y más tiernas del diccionario, creyendo imposible tanta ingratitud. María se quedó pensativa y sus ojos se llenaron de lágrimas. Miró entonces la otra carta. También era letra conocida y era del médico amigo de Jacinto. Rasgó el sobre y viendo con dificultad las letras, por estorbárselo un velo de lágrima, abarcó el contenido. El médico le decía que era su deber indicarlo, que la salud de Jacinto estaba en peligro, que de continuar así la misma actitud y con las mismas preocupaciones, acabaría en un manicomio. Fija estaba a su vista en la carta cuando llamaron a la puerta del cuarto. Era su madre, que al verla llorosa le preguntó qué decían las cartas. María se secó las lágrimas y con relativa serenidad dijo: «Ya lo sabrás, porque he tomado una resolución. Es necesario acabar con esta lucha de sacrificio». Grupos de curiosos se detenían al día siguiente ante el despacho de billetes del Teatro de San Carlos de Lisboa. Un cartel anunciaba que la segunda representación de Tosca se había suspendido porque la protagonista, rompiendo su contrato e indemnizando a la empresa, había partido aquella tarde en el tren de España. Nadie sabía lo ocurrido. Unos hablaban de disgustos con la empresa, otros de enfermedades en personas de la familia, y los más enterados afirmaban que lo único cierto era que la diva había recibido cartas de su país
con tan graves noticias que le habían hecho abandonarlo todo y regresar a España. El empresario decía a los amigos de contaduría que la cantante envió una carta anunciando que se marchaba. Y al ir a verla, el representante, para exponerle los perjuicios que su viaje ocasionaba, no solo dijo que los indemnizaría, sino que pagó sin regatear la cantidad pedida, que algunos de sus íntimos afirmaban eran todos sus ahorros. 3 noches después, Jacinto se hallaba escribiendo en la misma casa donde vivió su adorada, pues la miraba como un templo de su recuerdo. De pronto llamaron a la puerta. Le disgustó la venida de algún impertinente y se levantó malhumorado. Abrió y apareció en el dintel María, envuelta su cabeza de niña en negra toca. Avanzó la distancia que le separaba de su amante gritando «¡Jacinto!» y ambos se confundieron en un abrazo y las lágrimas de uno se vieron mezcladas. «¿Pero esto qué es?», preguntó él pasando unos minutos. Y María, quitándose el abrigo y la toquilla, replicó «que era tu sacrificio inmenso para que yo lo aceptase, que si tú tienes un corazón muy grande, yo no lo tengo más pequeño. No quiero perderte, no quiero estar lejos de ti, no quiero darte pena. Prefiero la pobreza a despertar tu celo, a que sufras un día más. Aquí me tienes y de aquí no me alejaré pase lo que pase». Ni en conciertos, ni en reuniones, ni en teatro volvió a oírse la voz de María. Todas las proposiciones de contrato fueron inútiles. Las despreciaba sin preocuparse, sin sentirlo, sin darle ninguna importancia. Miraba a Jacinto y sonreía. Vivieron de su trabajo, que apenas les daba para comer, pero vivieron felices. Y la certeza de esta historia me la afirmó quien conoció a ambos y sabe que murieron queriéndose.